Muy buenas noches. El día de hoy, a nombre del Colegio de Investigación Educativa, con la formación del doctorado en formación didáctica del Grupo X, y a nombre de mis compañeros, la licenciada Rosario Fátima Rodríguez Rodrigo y el ingeniero Óscar Eduardo Guerrero Peralta, así como su servidora, licenciada Zaida Melina Villegas Sandoval. Queremos hablar hoy sobre el tema del autocontrol del niño entre 6 y 12 años, así como su formación de adolescente. Este tema dentro del marco de lo que es la formación psicológica entre el rango de edad de los niños y cómo es su proceso de enseñanza-aprendizaje. Precisamente vamos a hablar de la comparación entre las opiniones de dos de los psicólogos más importantes que aportaron sus teorías sobre este tema. Uno de ellos es Jean Piaget y el otro es Vygotsky. Para el ámbito educativo es imprescindible contar con estas teorías, ya que son pioneros de las teorías educativas que hoy mismo, en la actualidad, precisamente utilizamos. Analizaremos dichas propuestas y estudios realizados por estos dos psicólogos educadores que han puesto sobre la mesa el tema sobre cómo se desenvuelven socialmente los niños y adolescentes, así como las causas que influyen precisamente en este aspecto. Para ello vamos a realizar un análisis comparativo. Piaget, precisamente como psicólogo contemporáneo y llamado el más destacado en el campo de la psicología infantil, estudió la evolución del psiquismo desde el recién nacido hasta la adolescencia, así como sobre el lenguaje, cómo el lenguaje y el pensamiento convergen para la noción del equilibrio de los niños. Vygotsky, por su lado, es un psicólogo soviético que se interesó por estudiar las funciones psíquicas superiores del ser humano. Formuló asimismo la teoría de que el pensamiento es un producto de la interacción cultural. Él fue influenciado mucho por el marxismo y es precisamente que él habla de que el desarrollo del ser humano está íntimamente ligado con su interacción, es decir, con el contexto sociocultural en el que se desarrolla el niño. La educación implica el desarrollo potencial del sujeto y la expresión y el crecimiento de la cultura humana. Debido a su influencia precisamente marxista, indicaba que la conciencia es un reflejo subjetivo de la realidad objetiva. Esto funciona en que los niños se van apropiando de las manifestaciones culturales que tienen un significado en la actividad colectiva. Y es por ello que la apropiación de este aprendizaje se entiende como un sinónimo de adaptación que se da mediante procesos culturales y naturales. Es por eso que durante la década de los 70 señala que en el desarrollo psíquico de los niños toda función aparece en primera instancia en el plano social y posteriormente en el psicológico. Es durante esta transición de afuera hacia adentro que se transforma el proceso mismo, es decir, cambia su estructura y sus funciones. A esto le llamaba la Ley Genética General del Desarrollo Psíquico, también llamado cultural. Vygotsky considera que el momento más significativo en el desarrollo del infante es cuando el lenguaje y la actividad práctica convergen, y es de acuerdo a esta teoría que el lenguaje es esencial para el desarrollo cognitivo del niño. Esta fue básicamente la teoría que puso sobre la mesa Vygotsky. Por su lado, Piaget dice que el desarrollo psíquico se inicia con el nacimiento y finaliza en la edad adulta. Es comparable al crecimiento orgánico, es decir, como este último consiste esencialmente en una marcha hacia el equilibrio, desde el punto de vista funcional, o sea, teniendo en cuenta los móviles o motores generales de la conducta y el pensamiento, existen funciones constantes, comunes a todas las edades. Quiere decir que en todos los niveles la acción supone un interés que la desencadena o que la motiva. Tanto así se trate de una necesidad fisiológica, afectiva o de naturaleza intelectual, la necesidad se presenta en este último caso bajo la forma de una pregunta o un problema.
En este caso, en todos los niveles, la inteligencia intenta comprender o explicar un fenómeno de acuerdo a la edad en la que se esté desempeñando el niño, en este caso, o el adolescente. Como parte de sus estudios principales, Piaget abordó 6 etapas de desarrollo. En la primera nos dice que la etapa de los reflejos o ajustes hereditarios, así como las primeras tendencias instintivas llamadas como nutriciones, que van a nutrir precisamente su capacidad intelectual, y las primeras emociones. En la segunda etapa dice que de las primeras costumbres motrices y de las primeras percepciones organizadas, así como los primeros sentimientos diferenciados con los que se empieza a topar el niño en esta madurez. La tercera etapa es de la inteligencia sensoriomotriz, o la práctica, es la que antecede precisamente al lenguaje, de las regulaciones afectivas elementales y de las primeras fijaciones exteriores de la afectividad. En estas primeras etapas cabe mencionar constituyen por sí mismas el periodo del lactante, es decir, desde la edad de 1 año y medio hasta los 2 años, o sea, anteriormente al desarrollo del lenguaje y del pensamiento propiamente dicho. De ahí se deriva la cuarta etapa, que es de la inteligencia intuitiva, de los sentimientos interindividuales, espontáneos, y de las relaciones sociales de sumisión al adulto. Esta se puede considerar que es de los 2 a los 7 años aproximadamente, también conocida como segunda parte de la primera infancia. Hay una quinta etapa que se llama la etapa de las operaciones intelectuales concretas, es decir, ya el niño empieza a toparse con un inicio de la lógica y de los sentimientos morales y sociales de cooperación. Esta comprende entre los 7 y entre los 11 y 12 años de edad. Después viene la sexta etapa, que es la etapa de las operaciones intelectuales abstractas, de la formación precisamente de la personalidad del niño y de la inserción afectiva e intelectual en la sociedad de los adultos. Es decir, ya empieza la etapa de la adolescencia, donde va a empezar a sumergirse en la formación ya de su identidad emocional. De esta manera el niño, al igual que el adulto, no ejecuta ningún acto exterior o incluso totalmente interior. Solamente es impulsado todavía por un móvil, un motivo, y este se traduce siempre en una necesidad o precisamente una necesidad elemental o un interés, una inquietud, pregunta, duda, entre otras, ¿no? Esta es la manera en que Piaget nos indica como su principal teoría las 6 etapas del desarrollo. Por su parte, Vygotsky, como estudio principal, nos deja su concepto más importante en el campo educativo, que es su zona de desarrollo próximo, misma que plantea 2 niveles. El nivel actual de desarrollo y la zona de desarrollo próximo. Esta teoría es básica para los educadores, pues es precisamente el educador quien debe de tomar en cuenta el desarrollo del estudiante en sus 2 niveles, el real y el potencial para promover niveles de avance y autorregularización mediante actividades de colaboración. Para poder crear estas zonas de desarrollo próximo hay 3 características que debemos tomar en cuenta. La primera es establecer un nivel de dificultad. La segunda es proporcionar desempeño con ayuda, donde el educador debe fungir como una guía, no precisamente decirle al niño qué hacer, sino dejarlo que él lo haga conforme a su instinto. Y la tercera es evaluar el desempeño independiente, no como una generalidad como lo maneja Piaget, ¿no? Que a una determinada edad debe de cumplir con ciertas características de aprendizaje. Vygotsky, por su parte, él dice, acércate o trabaja sobre tu zona de desarrollo próximo, que es la inmediata superior al aprendizaje que tú ya tienes actualmente. Dentro de esta teoría se percibe al infante como un ente social, activo, protagonista y producto de múltiples interrelaciones sociales en las que ha participado a lo largo de su vida. Es por ello que sus aportes teóricos son propuestos para la práctica pedagógica. Coinciden en la importancia de respetar al ser humano en su diversidad cultural
y de ofrecer actividades significativas para promover el desarrollo individual y colectivo. Es de esta manera como estamos abordando precisamente dos comparaciones bastante diferentes, antagónicas, sobre desarrollos de la educación, desarrollos de proceso de enseñanza-aprendizaje por dos de los psicólogos educativos más importantes de nuestro tiempo. Agradecemos de antemano su atención. Esto es todo. Muchas gracias.